Buenas noches a todos. Es un gusto para mí tener esta mesa de trasplante hepático pediátrico y voy a dejar la coordinación al doctor Daniel Zamora Valdés. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Medeiros. Le doy la bienvenida a todos los que nos están viendo en Zoom y a los que se están uniendo también por Facebook Live. El día de hoy tenemos una plática muy bonita. El tema es trasplante hepático pediátrico en México y para eso pues tenemos aquí a los dos profes de todos nosotros. Está con nosotros el doctor Roberto Ortiz Galván, que es cirujano pediatra y cirujano de trasplantes. Él estuvo muchos años en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital de Pediatría, en donde fue jefe de trasplantes y tuvo una actividad muy bonita, trasplante hepático donador vivo. Bienvenido, Roberto. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Gustavo Varela Facineto. Él es cirujano pediatra y cirujano de trasplantes. Es uno de los pioneros en trasplante hepático pediátrico en México y él tiene desde hace muchos años un programa muy bonito y muy fructífero en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Mara. Pues ya como nos presentó el doctor Daniel, afortunadamente tengo la fortuna de estar con el doctor Gustavo, que pues, yo lo considero también un maestro del trasplante. Él, cuando yo todavía estaba terminando la residencia, ya era cirujano pediatra de trasplante. Para mí fue una inspiración y un poco de lo que les voy a platicar es de lo que también me ha permitido trabajar y como proyectar mis resultados para una persona también como Gustavo. Ahora somos muy buenos amigos, afortunadamente, y pues bueno, les presento lo que yo tengo de experiencia. ¿Qué pasa con los niños a final de cuentas, no? A final de cuentas, el trasplante hepático, el más representativo es el del adulto, más sin embargo el niño siempre es sumamente importante y técnicamente es muy difícil. Eso es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Estas son algunas estadísticas de Senatra, nada más para ejemplificar que la lista de espera de hígado ahorita son aproximadamente 250 pacientes en lista de espera. De estos, aproximadamente hay como unos 30, 40 niños en espera. Se está haciendo de trasplante, los receptores en lista de espera desde el 2007 hasta el 2021, más o menos siempre ha sido la misma cantidad. Yo siempre he considerado que son bien poquitos, pero bueno, así es lo que está pasando en México, ¿no? Y los trasplantes que se han hecho por año en México, desde el 91 hasta finales del 2021. Obviamente una caída muy importante en el 2020 y 2021, el principio de 2021 por la pandemia. Y lo que se hace de donante vivo, donante cadavérico, algo muy parecido. Lo de donante vivo siempre ha sido una curva muy, muy, muy estable, últimamente pues un poquito más, pero es básicamente representado por los niños. Igual, la misma diapositiva, nada más lo que está pasando ahorita durante el primer trimestre del 2022. Aquí durante el 2020 y 2021, estos 5 que están aquí fueron de donante vivo. Me tocó la fortuna de hacerlos entre Guadalajara y la Ciudad de México. Una gráfica en la que nos muestra la separación por instituciones entre seguridad social y pública, pues afortunadamente se está tomando la mayor cantidad de trasplantes, aunque una buena cantidad también son trasplantes privados. Lo que pasó durante el 2021 en cuanto a donante vivo, que es básicamente lo que yo he tratado de trabajar más. Los dos hospitales de pediatría del Seguro Social, el tercero el Hospital de la Raza, también me tocó participar en este trasplante. Esto ya muy específicamente dirigido a lo que estamos haciendo en el Seguro Social. Desde el 2000 hice una gráfica de 2011 hasta el 2021, 10 años, más o menos mostrando la sobrevida. Desde un 50-40% que teníamos en un inicio, hasta lograr ahorita más o menos entre el año pasado y este año, un 85% de sobrevida del paciente, 75% de sobrevida del injerto global. Aquí les ejemplifiqué los 4 hospitales del Seguro Social que hacen trasplante pediátrico.
entre subidas y bajadas, pero bueno, más o menos del 2020 para acá se ha tratado de incrementar la cantidad de pacientes que sometidos a trasplante. He tenido la oportunidad últimamente en estos últimos 2 años de participar en todos los grupos como participante y compañero de los grupos ya existentes. Esta es una gráfica global en la que les muestro la cantidad de trasplantes en los últimos 6 años de los 7 programas activos que tenemos de trasplante hepático como tal en el Seguro Social. Obviamente aquí están metidos los niños. En un poquito más de 5 años, la productividad total de todos los 6 programas son 333 trasplantes y en estos están los niños. Esto es lo que tenemos también del 2016 al 2021 en cuanto a cantidad de trasplante hepático puramente pediátrico. Son 104 casos, la mayor parte del Hospital de Pediatría del siglo XXI, aunque ya está en crecimiento el Hospital de Pediatría del Centro Médico del Occidente en Guadalajara. En la ciudad de Monterrey también es un grupo importante, aunque es un poquito menos, y últimamente el Hospital General de la Raza con un poquito más de actividad. La sobrevida, la mejor que tenemos es la del Hospital de Pediatría del siglo XXI, las otras dos con 60% y en la Clínica 25 de Monterrey con el 70%. Estas nada más se las ejemplifico de lo que empezamos en la pandemia ahorita. Se hicieron esta cantidad de trasplantes y con una muy buena sobrevida. Esto yo lo atribuyo más a la experiencia, a la ayuda entre todos los grupos de trasplante pediátrico. Se han realizado hasta ahorita 34 trasplantes de agosto del 2020, que fue cuando se inició, se inició el trasplante durante la pandemia, a julio del 2022, 25 de estos de donante vivo relacionado. De estos casos, se resolvieron 10 urgencias nacionales y se tiene una sobrevida actual de 87% global en estos últimos tiempos. Como enunciados pues, particularmente importantes, el Seguro Social realizó el primer trasplante de hígado durante la pandemia, fue en agosto del 2020 y fue de donante vivo relacionado en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente, con buenos resultados. Con el proyecto de trasplante itinerante se ha logrado elevar la productividad y la sobriedad de los pacientes. ¿Qué es esto? Pues llegando yo a la coordinación nacional, lo que dije, pues vamos a ayudarnos entre todos los grupos pediátricos, o por lo menos entre los que tienen algo de experiencia pediátrica y ayudarnos entre todos. Entonces, a mí me tocaba viajar a Guadalajara, a La Raza, a Monterrey, y entre todos trataba yo de jalarlos a las diferentes sedes para tener mejores resultados, y pues afortunadamente sí funcionó. Particularmente a los pacientes pediátricos se les ha dado prioridad, ya que no tienen mucho tiempo de vida. Estos son los clásicos hígados que sacamos horribles. Otro hígado cirrótico completamente atresia de biliares. También hemos tenido experiencia en cáncer en niños, afortunadamente también con buenos resultados. Obviamente depende mucho del estadio del grado de tumor. Y lo que a mí me ha como impulsado mucho fue lo que yo aprendí con algunos maestros japoneses, que es la técnica de donante vivo. Esta técnica, pues afortunadamente nos ha permitido obtener buenos injertos con tiempos de espera muy cortos, con una sobrevida bastante buena. Obviamente está descrita las complicaciones, que son mucho mayores en donante vivo que en un donante con un hígado completo. Y este es el tipo de cirugía que estamos haciendo. El Seguro Social desafortunadamente tiene muchas carencias económicas, pero aún así se consiguen la tecnología para poder hacer este tipo de secciones. Este es un hidrodisector que particularmente a mí, cuando yo empecé a este tipo de cirugías, no me gustaba, no es el ideal, la verdad no es el ideal. Para mí el ideal es hacer la transección con un aparato ultrasónico, pero es lo que se tiene y es con lo que se trabajó. A final de cuentas se tienen este tipo de injertos con buena separación, un poquito más de sangrado porque este tipo de aparatos es un poquito más agresivo, pero a final de cuentas son buenos injertos.
ejemplificando nada más aquí la vena suprahepática y cómo queda al final de cuentas otra vez. Se tienen este tipo de injertos, obviamente injertos seccionados, con buenas características, con mínima cantidad de grasa, de esteatosis. Y al final de cuentas, ya trasplantados, esas son las características, son al final de cuentas buenas reperfusiones, con mínimo daño por reperfusión, otro tipo de injertos, otro más, tiene muy buena coloración. Al final de cuentas son pacientes que si entran bien, en las mejores condiciones, les va a ir bien, ¿no? Así quedó ya terminado. Ahora bien, ¿qué está escrito a nivel internacional para el trasplante pediátrico? ¿Cuál es la mejor técnica? El donante cadavérico total. Eso es innegable, no vamos a seccionar nada, vamos a poner un hígado prácticamente del mismo tamaño del paciente, es el ideal y las complicaciones van a ser mucho menores que el trasplante reducido, ¿no? El siguiente, el donante reducido, obviamente de un donante cadavérico un poco más grande que nuestro paciente. La siguiente técnica, split en vivo o ex situ. Este es beneficiando a dos pacientes, un adulto y un pediátrico, y a final de cuentas el donante vivo relacionado. Esto es lo que está escrito a nivel internacional. Obviamente depende mucho del grupo que haga el trasplante. Esta es una opinión muy personal. Obviamente los expertos en trasplante hepático tienen cada quien su punto de vista. Para mí, la mejor técnica ahorita, como estamos en México, es el donante vivo relacionado. Aunque nosotros tenemos bastante donante cadavérico, es a veces muy poquito esa cantidad de donantes que tenemos que son ideales para los pacientes pediátricos. El donador reducido es lo que les decía, el donante cadavérico joven, usualmente, que prácticamente no tiene nada, ninguna enfermedad ni nada, es el ideal para los pacientes pediátricos. Split en vivo, sobre todo en vivo. El ex situ tiene mucho más complicaciones que el in vivo. Me ha tocado a mí reducir en vivo. No he hecho hasta ahorita ningún paciente en split. Me gustaría hacerlo, pero bueno, hasta ahorita no he tenido la oportunidad de hacerlo. Y el donante cadavérico completo lo dejé yo al último porque prácticamente yo no tengo ese tipo de donantes. ¿Cuál es el futuro para mí? Obviamente obtener una mayor tasa de donación, obtener más hígados ideales. Hay en México también, como en todo el mundo, hay ciertos hospitales de traumatología donde podemos obtener muchos donadores. Se pierden mucho por una infinidad de causas, ¿no? Pero el futuro yo creo que es obtener una mayor tasa de donación para poder obtener hígados ideales de donante cadavérico. Si se tiene un donante ideal, obviamente de cadáver, optimizar para beneficiar a dos pacientes, hacer split y poder beneficiar a un adulto y un niño al mismo tiempo. Esto obviamente requiere tener centros especializados en trasplante hepático y trasplante hepático de adulto. Casi siempre están juntos. Y a final de cuentas, lo que yo considero es que tener centros muy especializados en trasplante puramente pediátrico y si la técnica o la recomendación es así, que sean de donante vivo, muy específico. Y para mí sería como un sueño que hubiera cooperación interinstitucional, o sea, que pudiéramos trabajar todas las instituciones a final de cuentas juntas para poder obtener mejores resultados y no estar trabajando como estamos trabajando ahorita como solos, ¿no? Estos son los resultados. Recién trasplantada la bebé como a los 5 o 6 días y ya al final de cuentas ya cuando se iba a su casa. Un paciente especial que tenía cáncer y a final de cuentas a los 2 meses de trasplante, o sea, sí se pueden hacer. Otro paciente también con cáncer antes de la cirugía, a los 2 meses de la cirugía y a los 6 meses de la cirugía. Le donó su mamá. Otro paciente también, este fue el primero que tuvimos durante la época de la pandemia en 2020, le donó su mamá con muy buenos resultados. Otro ejemplo también. Y estos son muchos de los otros que de donante cadavérico y donante vivo que hemos tenido. Buenos resultados a final de cuentas. Algunos de los papás que se dejaron fotografiar, no todos se dejan fotografiar. Bueno, a final de cuentas estas dos diapositivas que siguen son consideraciones muy personales mías. ¿Qué tenemos de problemas, dificultades? Para el trasplante hepático en general, es una cirugía de muy alta dificultad,
tiene diversas complicaciones. Inicialmente hay mucha gente entusiasta y de acuerdo a los resultados de la curva de aprendizaje, se le da continuidad o se perderá el interés. Eso yo lo vi muchas veces. Hay gente que inicia y desafortunadamente tiene malos resultados o se cansan y dejan el programa como tal. ¿Qué se necesita para el éxito de trasplante hepático? Alta resistencia física, porque de verdad a veces hay muchísimo tiempo que estamos en quirófano, alta resistencia al fracaso, manejo de apurado de conocimientos anatómicos, selección del paciente donador ideal, cirugía limpia y con sangrado mínimo controlado, anestesiólogo y terapia intensiva con experiencia, detección oportuna de complicaciones, curva de aprendizaje corta, madurez autocrítica y sobre todo humildad. Algunas fotos con los grupos de trasplantes que me ha tocado trabajar. Y esta es nada más una diapositiva muy personal. Hasta ahorita tengo la experiencia de 145 trasplantes de hígado, 85 de donante vivo, afortunadamente con muy poquitas complicaciones. Y bueno, ese es básicamente, y 60 de donante cabello. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Beto, por tu presentación. Vamos a pasar directo a la presentación de Gustavo y después vamos a abrir para preguntas y comentarios de la audiencia, de los panelistas y de los coordinadores. Ya está, Gustavo. Gracias, Daniel. ¿Se ve ahí la diapositiva? Sí. ¿Se ve? Sí. Bueno. Sí, se ve. Gracias. Pues muchísimas gracias a Daniel, a Mara y a la sociedad por la invitación. Antes que nada, una felicitación a Roberto por el excelente trabajo que ha estado realizando. Y durante estos minutos, pues hablaremos nuevamente del trasplante de hígado en niños. Y para ello, trataremos primero algunas cosas de por qué los niños se han visto siempre involucrados en el desarrollo del trasplante, las diferentes indicaciones en los niños y por qué los pacientes pediátricos son pacientes más graves y que tienen una fisiopatología diferente a la de los adultos, por qué las discrepancias en tamaño entre el donador y el receptor nos hacen utilizar estas técnicas complejas que ha hablado Roberto. Hablaremos un poco de la inmunosupresión, de las infecciones, de la enfermedad linfoproliferativa, que son puntos muy pediátricos, y del crecimiento post-trasplante. Y para eso utilizaremos la experiencia del Hospital Infantil de México, que tiene seguimiento continuo y estrecho ya por más de 24 años de estos pacientes. Ustedes saben que el trasplante hepático se originó en los niños y en el libro de Memorias de Starzl, en los primeros capítulos, él describe cómo, cuando quiso pasar a la fase clínica, los programas de adultos le cerraban las puertas. Y fue en Denver, el departamento de pediatría con el doctor Kempe, que ante la precaria situación de los niños con atresia de vías biliares, estuvieron de acuerdo en empezar los ensayos clínicos del trasplante de hígado en niños. En este libro hay un capítulo especial donde Starzl describe su primer intento de un trasplante hepático en una niña de 3 años con atresia de vías biliares en Denver y lo que significó esa cirugía para él. Y su primer caso exitoso en 1967 también fue en una niña de 19 meses con hepatocarcinoma. Todos sus casos iniciales fueron en niños y hasta que no tuvo éxito no le permitieron intentarlo en adultos. En los 80s, debido a la alta mortalidad de los niños en la lista de espera, fundamentalmente en Europa, Bismuth y Pickelmayer hacen los primeros trasplantes reducidos y divididos de hígado. Y en los 90s también, impulsados por la alta mortalidad en la lista de espera de los pacientes pediátricos, es que se desarrolla el trasplante de donante vivo. En todos estos aspectos, los niños fueron el motor del trasplante de hígado. ¿Por qué preocuparnos o por qué hacerlo en México? Nosotros sabemos por cálculos indirectos que por lo menos 4,000 personas requieren de un trasplante de hígado en nuestro país, que de ellos más o menos un 10 a 15% son niños, y de una manera muy optimista, la tercera parte de esta lista de espera fallece cada año y la mortalidad en lista de espera es muy superior en los pacientes pediátricos que en los adultos. Por lo menos estimamos que 200 niños se mueren cada año por enfermedades terminales del hígado. Aquí le pongo lo que veíamos nosotros de atresia de vías biliares en el Hospital Infantil de México antes de iniciar con el programa de trasplantes, más o menos 20 casos al año. En el país nacen más o menos 200 niños con atresia de vías biliares cada año. Y en el año donde iniciamos el programa de trasplantes en el infantil recibimos 5 casos de hepatitis fulminantes. Ustedes saben que el trasplante de hígado en México está apenas en vías de desarrollo. Existen realmente solo 10 centros, entre comillas, activos de trasplante de hígado en México.
Se realizan en conjunto más o menos 250 trasplantes de hígado al año y de esto nos da una tasa de tan solo 2 trasplantes de hígado por millón de habitantes. ¿Qué pasó? Pues que empezamos tarde, mientras que en Estados Unidos los primeros intentos y éxitos se lograron en los años 60. En México el primer intento lo hizo el doctor Dillis en el Hospital de Nutrición en el 85 y tuvo su primer éxito hasta 1988. Y el doctor José Trejo Bellido en el Hospital de Pediatría del Seguro Social del siglo XXI realizó el primer trasplante de hígado exitoso en un niño en 1994. Sin embargo, para 1995, el año que yo terminé mi residencia en cirugía pediátrica, realmente no existía un programa activo de trasplante de hígado en el país. Se hacían, como veremos más adelante, muy pocos casos, eran casos anecdóticos con malos resultados, la mayoría en adultos, y en un primer consenso que se hizo en esos años, la sobrevida era de tan solo el 10%. No existía una red de donación en el país, la tasa de donación era menor a 0.3 donadores por millón de habitantes por año, y realmente no existía una autoridad de salud a cargo de los trasplantes. Y esto era porque en ese momento en México los trasplantes eran hechos por grupos de grandes cirujanos hepato-pancreato-biliares, pero que no tenían realmente una formación o un equipo o una estructura como debe tenerla un programa de trasplantes. Ustedes pueden ver aquí cómo en los años 90 se hacían muy pocos trasplantes. Fue hasta la segunda mitad de la década de los 90 que varios hospitales enviaron gente a prepararse específicamente en trasplantes y conforme estos médicos comenzamos a regresar al país, se empezaron a activar programas ya más formales de trasplante de hígado y los números se incrementaron. Fue por esa razón que en esos años nos trazamos el objetivo de desarrollar un programa de trasplante de hígado pediátrico que funcionara como un centro de referencia nacional y que le pudiera ofrecer a los niños de nuestro país todas las alternativas que existen y que ya ha mencionado Roberto para trasplantar a un niño y que no tuvieran que irse fuera del país. Para ello tuvimos la oportunidad de ir al Hospital de Niños de Boston, de la Universidad de Harvard, y al Hospital General de Massachusetts a hacer nuestra formación allá con el doctor Vacanti, que el doctor Vacanti fue el primer cirujano pediatra trasplantólogo de Estados Unidos. También tuvimos oportunidad de estar en la Universidad de Nebraska con el doctor Bayer Shaw y el doctor Anna Glanas, y finalmente en el Hospital Universitario de Kioto, Japón, con el doctor Tanaka, que como ustedes saben fue quien realmente llevó al trasplante de donante vivo a la perfección. Al regresar a México nos encontramos el primer problema, pues que casi no había donación, era 0.3 donantes por millón de habitantes por año. Actualmente estamos un poco mejor, pero tan solo en 4.5 donadores por millón de habitantes por año. La mayoría de la audiencia trasplantará adultos, entonces primero que nada hay que saber que las indicaciones en niños son diametralmente diferentes a los adultos, mientras que en los adultos son hepatitis C, cirrosis por alcohol o NASH. En niños, por mucho, la primera causa es la atresia de vías biliares y esto condiciona muchas de las características de los receptores pediátricos. El segundo grupo son las enfermedades metabólicas y el tercer grupo son las hepatitis fulminantes. Entonces, estos niños con atresia de vías biliares, donde no funciona un Kasai, son niños que tienen muy mala evolución, que no crecen, que tienen hipertensión portal hemorrágica severa, que se desnutren a pesar de ser alimentados por sondas nasoyeyunales. Muchos de ellos llegan con múltiples cirugías hepatobiliares previas al trasplante, con estas varices terribles, con un prurito incapacitante que se arranca en la piel a pedazos. Otras colestasis crónicas, como los síndromes de Alagil, llegan con estos jantomas y depósitos de colesterol. O enfermedades metabólicas como la tirosinemia, en la que los niños a los 2-3 años de edad desarrollan carcinoma hepatocelular multicéntrico y que deben de trasplantarse tempranamente. O enfermedades donde el hígado está sano, pero esta es una hipercolesterolemia familiar, se hacen estos depósitos de colesterol, los pacientes tienen colesteroles séricos de 1500, y así como estos jantomas, se depositan también en las arterias cerebrales y coronarias, y son niños que se están muriendo de infartos al miocardio o accidentes vasculares cerebrales a los 5 o 6 años de edad. O esta cirrosis por depósito de este colesterol o deficiencia de lipasa ácida lisosomal que producen un chicharrón de hígado que frecuentemente se asocian con síndrome hepatopulmonar. Entonces, en el hospital empezamos el programa en 1998, iniciamos con el trasplante ortotópico de órgano completo, que es la técnica convencional, que es la más fácil, pero que está limitada únicamente a donadores hasta 4 veces el peso del receptor. Entonces, se quita un hígado cirrótico o enfermo por la causa que sea, con toda la vena cava retrohepática, como ustedes pueden ver,
y se trasplanta un hígado de un donador hasta 4 veces el peso, haciendo las anastomosis que ustedes conocen. Se reperfunde el hígado y es la técnica más sencilla, más fácil, pero difícil de aplicar en pediatría porque casi no hay donadores pediátricos. Con esa técnica empezamos en el hospital. Estos son algunos de nuestros primeros casos, la mayoría de ellos niños con atresia de vías biliares. El siguiente reto fue el trasplante segmentario o reducido de cadáver, donde puedes aumentar a donadores quizás hasta 8 o 10 veces el peso del receptor, y donde un hígado de un niño pequeño se cambia por el de una persona adulta de 70 o 80 kilos. En este tipo de trasplante se tiene que quitar el hígado, liberándolo perfectamente de la vena cava retrohepática, identificando cada una de las venas hepáticas y haciendo la técnica que ustedes conocen de piggyback, dejando la vena cava in situ y pinzando únicamente las venas hepáticas. El hígado entonces se secciona siguiendo la anatomía segmentaria que ustedes conocen y se puede trasplantar solo un segmento hepático, en este caso el lóbulo izquierdo, que tiene un diámetro anteroposterior menor y que permite acomodarse en el abdomen de un niño pequeño. La siguiente técnica es el trasplante dividido para utilizar un hígado para 2 receptores. Aquí ustedes pueden ver, estamos haciendo la partición ex vivo de un hígado de un donante adulto. La mitad derecha más grande se trasplantó en un adulto en nutrición y la mitad izquierda la trasplantamos nosotros en un paciente pediátrico. Aquí lo importante es ligar todos los vasitos y respetar los pedículos vasculares de ambos injertos para que ambos sean viables. Nosotros se lo pusimos a un paciente con una falla hepática fulminante y este es el aspecto del injerto una vez que ha sido perfundido. Y finalmente, como ya lo ha dicho Roberto también, el máximo reto quirúrgico para cualquier programa de trasplantes es el trasplante hepático segmentario de donante vivo. Este es un concepto que inicialmente fue propuesto por cirujanos pediatras, primero en Italia en el 66 por Dagradi y después en Inglaterra, por Smith en 1969. El primer intento lo hizo un brasileño, Raya, en el 88, y el primer éxito lo consiguió Strong en 1989. Sin embargo, quien realmente lo llevó a la aplicación clínica abierta fue el Dr. Broach en Chicago. Hizo la primera serie de pacientes menores de 2 años de edad, menores de 15 kilos, donde desarrolló los principios éticos y de seguridad del donador. Este es el artículo seminal que ustedes conocen de esta primera serie, que fue la que dio paso a que esto se empezara a intentar en otros lugares del mundo. Y finalmente, pues quienes ya realmente la llevaron a la perfección absoluta fueron los japoneses, el doctor Koichi Tanaka en el Hospital Universitario de Kioto. Este es el doctor Mureo Kasahara, que actualmente es el jefe de trasplantes en Tokio. Como ustedes saben, se hace una volumetría del donador para ver el segmento lateral izquierdo, si siguen principios claros de relación de peso del injerto, peso del receptor. Se hacen estudios de imagen por la técnica que ustedes quieran, resonancia, angiotag o angiografía, para ver el origen de la rama izquierda de la vena porta y de la arteria hepática. Y después, este fue el primer disector ultrasónico que usamos en el hospital infantil hace ya 20 y tantos años. Era un refrigerador, el CUSA, ahora es una consola muy pequeñita. Y lo que se hace, como ya explicó Roberto, es ir fragmentando el parenquima hepático con el disector y teniendo sumo cuidado de coagular o ligar todos los vasos que cruzan de un lado al otro del hígado. Se diseca únicamente el origen de las ramas izquierdas de la arteria hepática y de la vena porta y la vía biliar. No se diseca nada del lado derecho del hígado y de esta manera se puede partir el hígado a la mitad. Aquí está la vena hepática media. Estos son los vasos que le llevan sangre al segmento lateral izquierdo. Son donadores completamente sanos, que no han tenido muerte cerebral, que no han estado en terapia, injertos bien perfundidos. Al final de la disección tenemos las ramas de la porta y de la arteria hepática izquierda, la vía biliar izquierda, y la sangre regresa a través de la vena hepática izquierda hacia el corazón. Llegado el momento, se ponen clamps vasculares. El donador se queda con el 80% de su masa hepática, que nunca se libera ni siquiera de sus ligamentos, con superficies hepáticas completamente secas, limpias, sin sangrado. Y lo que tenemos son estos pedazos de hígado, fragmentos piramidales que pueden pesar de 150 a 250 gramos, que tienen un pedículo vascular con la tríada portal y la vena hepática izquierda, que se perfunden ex vivo para preservarlos.
y que se hace la misma técnica que les mostré para el reducido de cadáver. La única diferencia es que nosotros, como lo hacen los japoneses, la arteria la hacemos bajo el microscopio con suturas mucho más finas y generalmente procuramos que sea alguien que entra fresco a hacer nada más la anastomosis arterial, porque el cirujano que hizo la hepatectomía del donante, la hepatectomía del receptor y el implante normalmente está ya muy quemado. Este es el aspecto que deben de tener estos injertos bien perfundidos de un donante vivo. Son injertos, como decíamos, que no han tenido isquemia, que funcionan de inmediato, que tienen superficies secas, que producen bilis y que generalmente permiten que estos trasplantes lleguen al trasplante o se puedan trasplantar de manera, digamos, un poquito electiva o programada. Este fue el primer caso que hicimos en el Hospital Infantil en el 2001. Fue el primer caso exitoso de un trasplante de donante vivo en el país. Se habían hecho intentos previos, pero no habían sido exitosos. Y este es ese niño, tenía una tirosinemia, el que lo donó fue el padre. Aquí, así se veían unos días después del trasplante cuando fueron dados de alta. Ese niño, unos meses después del trasplante, canceló el primer sello postal que hacía referencia a la donación de órganos en la presidencia y ha salido en diferentes documentales. Actualmente tiene ya 21 años del trasplante y aquí está su donador también en perfecto estado de salud. Y la serie de trasplante de donante vivo del infantil también pues ha ido creciendo poco a poco y tiene muy buenos resultados. Algo en particular en el trasplante pediátrico es el balance entre la infección y el rechazo. El manejo de la inmunosupresión es muy distinto, muy diferente y más delicado que el del adulto. Fundamentalmente porque la mayoría de los receptores son menores de 2 años de edad, son donador positivo, receptor negativos para estos virus, citomegalovirus y Epstein-Barr, lo que significa que desarrollarán la prima infección post-trasplante después de estar ya en un esquema de inmunosupresión. Y el principal demonio es la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Este niño que les mostré del donante vivo, el primero exitoso en México, unos meses después de haber sido trasplantado, desarrolló una úlcera en el paladar, parecía que se había picado con un lápiz, pero nunca cicatrizaba esta úlcera, entonces la biopsiamos y esto fue un linfoma de células T, incluso tenía implantes cerebrales. Este niño le bajamos la inmunosupresión y está curado y tolerante al injerto. Este es otro niño de un hígado cadavérico, 7 años después del trasplante, desarrolló estas lesiones en el hígado y estas masas en el mesenterio que se biopsió y era una lesión de células pequeñas, redondas, azules, monomórficas, CD20 lambda positivo, era un linfoma de Burkitt. Este otro fue un paciente que desarrolló un linfoma de células plasmocitoides. Al quitar la inmunosupresión, que ese debe ser el tratamiento, todas las placas de Peyer se necrosan, se controla el proceso linfoproliferativo, pero hacen estas catástrofes abdominales que requieren de varias cirugías reconstructivas. Estos son los ganglios mesentéricos que ustedes pueden ver que se están deshaciendo. Lo más importante en estos pacientes es tener un monitoreo estricto de la replicación viral. Este es un trabajo del Hospital Infantil que publicamos hace unos años, donde comparamos un grupo de 50 contra otro grupo de 50 trasplantes cuando no teníamos PCR para Epstein-Barr y cuando empezamos a seguirlos de manera rigurosa con PCR para Epstein-Barr. Vimos que prácticamente la mitad de los pacientes eran seronegativos antes del trasplante, que 3/4 partes, 76%, hacían replicación viral post-trasplante, y en los que eran seronegativos pre-trasplante, la replicación era casi del 90%. La incidencia en esta serie fue de 8.1 de enfermedad linfoproliferativa. 7 de los 8 casos eran menores de 3 años de edad y la mitad de ellos, 4 de 8, eran de alto riesgo para Epstein-Barr. Lo importante, lo bonito de este estudio es que cuando lo seguimos con PCRs y modificamos la inmunosupresión de acuerdo a la replicación viral, logramos disminuir la incidencia de enfermedad linfoproliferativa de 14.9 a 1.9% y también incluso se redujo la incidencia del rechazo. Entonces, es muy importante en los niños hacer un monitoreo estricto por PCR cuantitativa de replicación viral de estos virus. En cuanto se detecte replicación viral, disminuir la inmunosupresión, incluso llegar a suspenderla por completo. En algunos casos habrá necesidad de hacer resección o dar rituximab, y la quimioterapia no hemos tenido muy buenos resultados con la quimioterapia en estos pacientes. Generalmente, con disminuir la inmunosupresión, controlan el proceso linfoproliferativo y muchos de ellos se hicieron tolerantes al injerto. Tenemos ya muchos pacientes que no toman nada de inmunosupresión. En cuanto al citomegalovirus,
Nosotros siempre hemos propuesto la terapia anticipada, que como ustedes saben es seguirlos con PCR y en cuanto se positiviza, dar el tratamiento y no dar una terapia universal. Este artículo lo acabamos de publicar hace un par de semanas. Se analizaron 118 trasplantes pediátricos con terapia anticipada y vimos que esta terapia es segura y efectiva. La replicación viral se presenta en muchos pacientes, en 67%, pero la infección que requiere tratamiento, que pasa más de un valor de corte de 1.500 copias, fue muy poca, fueron solo 37%. Y el desarrollo de enfermedad por CMV fue también bajo, de 4%. Entonces, la terapia anticipada permite evitar al máximo el uso de estos antivirales hasta en un 63% y por eso minimiza los costos, los efectos adversos del ganciclovir y la posibilidad de resistencia. Otro punto importante en los niños es el crecimiento post-trasplante. Si nosotros recordamos que estos niños cuando los trasplantemos pesan alrededor de 10, 15 kilos, va a aumentar su peso de 7 a 10 veces y si nosotros no estamos aumentando la inmunosupresión para tener un nivel específico, se va haciendo un autodestete de la inmunosupresión que induce tolerancia operacional. Entonces, nosotros procuramos evitar los esteroides al máximo, quitarlos pronto, manejarlos con el nivel más bajito que se pueda de Prograf y no aumentarles el nivel. Ahora que tenemos pacientes con más de 20 años de trasplantes que están migrando a los programas de adultos, lo primero que pasa cuando estos niños trasplantados hace 20 y tantos años llegan a un programa de adultos es que les quieren aumentar la dosis de Prograf porque tienen niveles indetectables o muy bajos de Prograf y eso no es necesario. En el hospital infantil, decíamos, iniciamos en el 98 con el programa de trasplantes. Esta es la actividad por año que, como ustedes ven, más o menos se ha mantenido estable. Tuvimos la depresión importante por COVID porque en el hospital infantil se hizo un centro COVID y entonces nos cerraron todos los programas de trasplantes por casi año y medio. Estos resultados se han presentado y publicado ya en diferentes foros nacionales e internacionales. En conclusión, de junio del 98 a mayo de este año hemos realizado 150 trasplantes hepáticos con todas las indicaciones pediátricas. El peso más pequeño 6 kilos, el más grande 66, de 6 meses a 17 años. 3/4 partes de nuestros pacientes tienen malnutrición severa y cirugía hepatobiliar previa y hemos realizado ya todos los tipos de trasplante hepático. Las indicaciones son las frecuentes en una serie pediátrica, las enfermedades metabólicas, un 60% de los casos, con la atresia de vías biliares siendo la principal indicación. El siguiente grupo grande son las enfermedades metabólicas y el tercero son las hepatitis fulminantes. Y hemos trasplantado pues ya todas las indicaciones en pediatría, tumores, retransplantes, criptogénicas, autoinmunes. Como les decía, hemos realizado ya todos los tipos de trasplantes. El 20% de nuestros trasplantes son trasplantes segmentarios, ya sea vivo, cadáver o dividido. Hemos tenido todas las complicaciones que se pueden imaginar en trasplantes. Hemos tenido estos casos de mortalidad temprana que van desde algunas relacionadas al injerto, otras relacionadas a las condiciones críticas del paciente y otras muy desafortunadas, como esta última que les pongo aquí. Fue un niño de un trasplante donante vivo que fue bien con el trasplante, pero hizo una fístula biliar. Había que reoperarlo de la fístula biliar. Lo meten a quirófano, lo inducen los anestesiólogos y no lo pueden intubar y acaba falleciendo porque no pudieron intubarlo. Era un niño con síndrome de la Gill y con malformaciones, pero el paciente estaba bien del hígado y finalmente falleció. La segunda causa más importante son las complicaciones infecciosas tardías, incluso muchos años después del trasplante. Pacientes como este que tuvo una sepsis por Haemophilus influenza, que es un Haemophilus no cubierto por la vacuna, pacientes con adenovirus, con estenotrophomonas, con neumococo, una niña que tuvo una varicela hemorrágica que le comió el cerebro después del trasplante, sepsis por cándida, en fin, 11 causas infecciosas. En la enfermedad linfoproliferativa que les había dicho, tuvimos 2 linfomas de Burkitt a los cuales se les dio quimioterapia y fallecieron por complicaciones de la quimioterapia 3 y 6 años después. Otro por una perforación intestinal múltiple y sepsis por estenotrophomonas, y 2 pacientes que se curaron del linfoproliferativo, pero desarrollaron rechazo crónico y lamentablemente no pudieron ser trasplantados 4 años después del trasplante. Y otras raras y mixtas, como estas que les muestro aquí: enfermedades de injerto contra huésped, recurrencia de carcinoma hepatocelular, síndrome antifosfolípido post-trasplante con lupus y enfermedad veno-oclusiva.
Un caso de un niño que se trasplantó, estaba perfecto, pero cambió el tacrolimus por las drogas, se volvió narquito y se murió 12 años después del trasplante con un hígado funcionante porque dejó de tomarse las medicinas y mejor se metió coca. Una niña con una hipercolesterolemia familiar que del trasplante iba bien, pero tenía una lesión valvular cardíaca desde antes del trasplante por los depósitos de colesterol, y en otro hospital lo metieron a operar del corazón y falleció en la cirugía de bomba con el hígado funcionando. Complicaciones son muchas y, como decía Roberto, para hacer trasplante y sobre todo trasplante en niños hay que tener una tolerancia a la frustración muy amplia. 60-80% de los pacientes tienen algún episodio infeccioso grave. Tenemos 12% de complicaciones vasculares, 23% biliares, 30% de reoperaciones, rechazo agudo más o menos en un 37% y rechazo crónico en un 3%. Las complicaciones vasculares, hemos tenido 12 casos de trombosis arterial, que es el 8%, pero lo importante es que 75% de ellos, o 9 de ellos, se rescataron con una trombectomía temprana, ya sea con resecciones o con cirugía de Kasai, pero son pacientes a los que les hacemos ultrasonido Doppler diario por 7 días para detectarla tempranamente entrar. Solo 3 pacientes fallecieron a pesar de la trombectomía, uno que tuvo el rechazo hiperagudo, otro que además tenía bajo flujo portal y otro que tuvo insuficiencia renal. Hemos tenido 2 casos de trombosis portal, que es el 1%, uno en un trasplante de donante vivo, que tenía muchas colaterales y bajo flujo portal, se detectó tempranamente, se hizo trombectomía, se anastomosó la vena porta del injerto del donante vivo a la unión mesentérico-esplénica y funcionó, y el niño está bien. Y otro, el que tuvo el rechazo hiperagudo, que se trombosó todo, vena, arteria, porta, todo. Las complicaciones biliares, 23% de los casos, tanto en hepático y ayunostomía como en la coledocostomía hemos tenido estenosis, algunas tardías hasta 14 años después del trasplante, algunas tempranas en un donante cadavérico de 6 kilos o en un donante vivo, fugas, necrosis, finalmente son pacientes que tienen ya un seguimiento muy largo y que muchos años después del trasplante se presentan algunas de estas complicaciones, pero afortunadamente todos se han resuelto de manera satisfactoria, ya sea con cirugía correctiva o con intervencionismo por radiología, con dilataciones percutáneas o férulas altoexpandibles. Tomando todo esto y tomando en cuenta todos los casos hasta el año pasado que hicimos este análisis con 146 casos, sin excluir ningún paciente, la sobrevida del paciente es de 87% a 1 año y 81% a 5 años. Pero cuando analizamos la experiencia de los primeros 10 años del programa contra los últimos 12 años, refleja la madurez del programa. Actualmente tenemos 95% de sobrevida del paciente a 1 año, 89% a los 5 años y la sobrevida a 20 años es del 73%. Algo indirecto que ha hecho el programa de trasplante de hígado es que nos ayudó a crecer el programa de trasplante renal, sobre todo por tener más acceso a los donantes cadavéricos, y se impulsó el desarrollo también del trasplante cardíaco, de tal manera que en el infantil se hacen alrededor entre 35 y 40 trasplantes de órganos sólidos al año en niños, y como ustedes pueden ver, 2020 y 2021 tuvimos el efecto de la depresión importante por el COVID. Cuando comparamos al Hospital Infantil de México con los grandes centros pediátricos de Estados Unidos, son no centros de trasplantes, sino hospitales pediátricos como el Infantil de México, vemos que nuestro programa de trasplante de órganos abdominales es muy similar al de ellos. En infantil, entre riñones e hígado, en este periodo, hicimos 770, en Boston 598, Filadelfia 649, Cincinnati 800, Texas 800 y Johns Hopkins 300. Entonces, el volumen para hacer un hospital pediátrico en el hospital es muy bueno. Estos niños son niños que se recuperan al 100%, que tienen una calidad de vida excelente. Tenemos ya muchos pacientes que ya son adultos, que tienen ya más de 22, 23 años de trasplantados. Muchos ya han sido padres, tenemos ya 13 hijos que han nacido de nuestros pacientes trasplantados. Entonces, esta es la serie pediátrica más grande y con mejores resultados del país, donde se hizo el primer trasplante de donante vivo exitoso en México en el 2001 y el primer simultáneo hígado-riñón en un niño en el 2003. Es una población pediátrica de alto riesgo porque la mayoría son lactantes y preescolares con peso menor de 15 kilos, desnutridos, con cirugía hepatobiliar previa, y más o menos un 20% de nuestros trasplantes son trasplantes segmentarios. La sobrevida actuarial global total y a largo plazo es de 87% al año y 81% a los 5 años, les decía, a 20 años es del 73%,
Y en los 12 últimos años es de 95% al año y 89% a los 5 años. Estos resultados son iguales, similares a los de los centros norteamericanos o europeos. ¿Qué pasa con el trasplante de hígado en general en México? Este es un análisis de una muestra del Registro Nacional de Trasplantes, donde ustedes pueden ver la población pediátrica constituye cerca de un 38-40% de la lista de espera y únicamente un 18% de los trasplantes realizados por año. De todos los trasplantes que se hicieron en el país en ese periodo, los trasplantes pediátricos global constituyen como un 25%, pero fundamentalmente por el trasplante renal. El siguiente es el trasplante hepático, pero lo importante aquí es la barra verde, que como ustedes pueden ver en el trasplante de hígado pediátrico, la inmensa mayoría son pacientes chiquitos, menores de 2-3 años, que constituyen casi un 10% de los trasplantes a nivel nacional. Recientemente nos invitaron a hacer un análisis de cómo estaba el trasplante de hígado pediátrico en Latinoamérica y México participó con 5 centros. Yo coordiné eso, pero estuvo también Roberto ahí involucrado, el Hospital Infantil de México, el Hospital de Pediatría del Siglo XXI, el Centro Médico Nacional de Occidente, estuvo La Raza y la Clínica 25 de Monterrey. Y nosotros entre estos 5 centros juntamos 247 trasplantes que nos puso en tercer lugar en Latinoamérica. Solo estos 8 países en ese momento hacían trasplante de hígado en niños. Quedamos, por supuesto, abajo de Brasil y de Argentina. Y nuestra tasa de trasplante pues, es muy similar a lo que decíamos en adultos, es 2 trasplantes por millón de habitantes por año. Entonces, yo creo que el trasplante de hígado pediátrico se está desarrollando en nuestro país y con gente joven que debe de venir a impulsar estos programas. Roberto es uno de ellos, que se necesita crecer para satisfacer una gran demanda, que los recursos son limitados y que los equipos están o estamos agotados, y es lo que decía Roberto, la gente va cayéndose, va dejando los programas, no hay continuidad. Se requiere de presupuesto federal para desarrollar una red de donación y de trasplantes. Y mi particular opinión es que el trasplante de hígado donante vivo puede ayudar, pero no es la solución ideal. Deberíamos de promover primero una optimización de la donación cadavérica y, por supuesto, continuar con el desarrollo del trasplante de donante vivo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por sus presentaciones. La verdad es que he estado mensajeando con Mara porque los dos estamos muy apantallados, son ustedes unos rockstars, tienen demasiada gente conectada. Hay por lo menos 168 conectados entre Zoom y Facebook. La verdad es que son muchísimos, ¿no? Está muy padre. Felicidades a los dos, tanto por toda la experiencia que presentan como por participar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a empezar contestando algunos de los puntos. Tanto a Roberto como a Gustavo le mandan saludos. Viviana del Pilar le manda saludos. César dice que de parte de Gerardo Carmona y de él mismo le mandan saludos de Monterrey. A Gustavo Correa se declara su fan de los dos. Manuel Correa, que está conectado por acá. Y lo que pregunta Manuel es que cuál es la experiencia que tiene cada uno de ustedes en el uso de MARS en falla hepática fulminante antes del trasplante y su uso en la disfunción primaria del injerto o rechazo crónico. ¿Quién quiere contestar? Yo, okay. En lo que Roberto prende el micrófono, yo creo que no es útil. El MARS puede ser un puente para el trasplante, pero la verdad es que no ofrece mayores beneficios que la plasmaféresis y que la hemodiafiltración veno-venosa. De hecho, la tendencia mundial en los grupos pediátricos en Estados Unidos, en Japón, es hacer plasmaféresis y hemodiafiltración veno-venosa. El MARS puede hacer eso, pero es mucho más caro, está menos accesible y no creo que haga una gran diferencia. Nosotros en el Hospital Infantil no lo utilizamos, en parte también porque no lo tenemos, pero en lo que hemos revisado no nos parece que haga una gran diferencia. Pues ahí digo, para meter controversia antes de que conteste Roberto, la evidencia también que apoya el uso de plasmaféresis es relativamente reciente. La verdad es que hay pocos países que incluso lo tienen autorizado para el tratamiento de esta entidad, ¿no?
O sea, en Corea hace apenas 2 o 3 años es que lo empezaron a recomendar. Pues yo Y difiero la contigo verdad en es que esto. la evidencia es limitada también para el MARS, ¿no? Yo no digo que sea mejor, ¿no? O sea, simplemente la evidencia es limitada para las dos, ¿no? Hay un estudio muy importante, el único estudio controlado, randomizado, donde se hizo esto, se evaluó de manera seria, es un estudio europeo con King's College y otros grupos, creo que eran en Dinamarca, donde lo analizaron y compararon específicamente Mars contra plasmaféresis de alto volumen. Y lo que demostraron en ese estudio, que es el único, hasta donde yo sé, controlado y randomizado, es que el beneficio en la sobrevida de los pacientes con falla hepática fulminante únicamente mejoró con la plasmaféresis de alto volumen en un 10%, y que ni el MARS, ni el VALS, ni todos los otros métodos que se proponen para sustituir la función hepática tuvieron un beneficio real. En Japón y en muchos centros de Estados Unidos es lo que están utilizando. ¿Tú qué opinas, Roberto? Pues mira, el MARS está bien indicado y se demostró y se ha demostrado que está indicado básicamente para disminuir dos sustancias, amonio y bilirrubina. Eso es para lo que está indicado el MARS. Afortunadamente, y digo afortunadamente, me ha tocado trabajar con algunos gastroenterólogos e intensivistas bastante intrépidos, y desafortunadamente no lo podemos publicar, pero yo creo que yo he visto fácil 15 pacientes tratados con MARS, y pues obviamente es un puente para trasplante. Algunos yo creo que no les sirve de mucho porque ya están muy mal y ya ni siquiera llegan al trasplante, y en otros nos ha servido principalmente para disminuir la cantidad de amonio y disminuir, o más bien que no avance tanto el edema cerebral y nos contraindique el trasplante como tal, sobre todo en los niños que tienen una falla hepática fulminante, porque este es como el paciente más grave y en donde solamente lo hemos ocupado. He visto un par de pacientes que se les ha puesto en hepatopatía crónica, sobre todo a 13 vías biliares, que se agudizan y se los ponen básicamente para disminuir el amonio y la protección cerebral. Yo creo que está perfectamente demostrado para qué sirve. Para trasplante exclusivamente, yo creo que nada más como un puente y sumamente rápido para trasplantarlos, ¿no? Plasmaféresis yo no tengo experiencia, he visto un par de casos privados donde se les puso plasmaféresis. La verdad no hubo mucha diferencia en cuanto al pre y al post trasplante. Básicamente yo creo que el MARS tiene sus dos particularidades de indicaciones, ¿no? Muchas gracias. Pues durante la pandemia, de hecho, hubo escasez de los filtros de MARS y no se podían ocupar aunque lo quisieran, ¿no? Entonces, yo creo que todos los centros viraron a plasmaféresis de alto volumen. La verdad es que no estoy seguro que haya una diferencia biológica entre los dos, y yo creo que Roberto tiene un buen punto. O sea, el MARS está demostrado que funciona para encefalopatía hepática refractaria, para prurito por colestasis. Esas son sus verdaderas indicaciones, creo que definitorias. La falla hepática aguda creo que no es tan buena indicación, por lo menos. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, hay muchas preguntas que cada vez salen más. Primero, Yuridia Lisset dice que le manda felicitaciones a los dos y que Roberto es su maestro y que lo estima mucho. Hay saludos de Perú, de Bolivia, hay aquí saludos de Utah. Lo saludan muchas personas, pero César Escareño pregunta específicamente acerca de la transección del parénquima. Gustavo, ¿no nos dijiste con qué haces tú la transección del parénquima? ¿Con qué te gusta a ti hacerla? ¿Con el CUSA? Sí, lo mencioné con el CUSA. Nosotros siempre hemos usado CUSA. Inicialmente el refrigerador ese que les mostré, ahora son unas consolas chiquititas. Hay varias marcas disponibles en el mercado: CUSA, Sonostar, Sonopet, todas son buenas, pero creemos que es la mejor manera de hacerlo, con el disector ultrasónico. La verdad es que a mí también me gusta hacerlo así, pero César, yo creo que en Northwestern le dijeron y le gusta la hidrodisección, que es lo que presentó Roberto, porque dice que tiene menos daño a la vía biliar y que el disector ultrasónico puede calentar y lesionar la vía biliar. Pues no sé qué opina Roberto, que parece que usa los dos. Yo he usado más el hidrodisector, pero particularmente cuando he utilizado el CUSA me gusta más.
y la verdad le recargo a la vía biliar y no quema, pues. Y los cirujanos japoneses, yo vi 150 trasplantes de vivo y le recargan a la vía biliar y no pasa nada. Y yo les pregunté específicamente eso, oiga, doctor, al profesor Tanaka, le dije, oiga, doctor, no causa alguna lesión así directo, no, puedes usarlo con toda seguridad. Yo creo que sí depende mucho de la experiencia y de la cantidad de trasplantes que tengas. Yo he hecho más con hidrodisector, sangran un poco más para mi gusto. Y cuando he utilizado el CUSA, para mí es ligeramente mejor. No causa daño, la verdad, yo no he tenido ninguna complicación biliar por disección específica por ninguno de los dos. Y puedes regular la intensidad del CUSA, o sea, si te da mucho frío la vía biliar, pues le bajas la vibración al disector ultrasónico y la posibilidad de dañarla es menor. Lo que sí daña mucho la vía biliar es el calor. El bipolar o el móvil sí debe estar prohibido cerca de la vía biliar y debe tratarse de manipularse lo menos que se pueda, porque como cualquier injerto segmentario, el talón de Aquiles es la vía biliar. Sí, la verdad es que el hidrosector no me gusta porque es como, o sea, hace mucho relajo y te llena de líquido todos lados y tienes que tener un ayudante que nada más te está aspirando. Entonces, a mí me gusta hacer incisiones chiquititas y pues ahí no puedes trabajar porque tienes el aspirador metido todo el tiempo por el hidrosector. En la Mayo utilizaban disector y en Baylor utilizaban CUSA y pues yo lo que uso también es CUSA. Luego seguimos por acá. Manuel Correa también les pregunta acerca de si ven que haya posibilidades o algún futuro del trasplante combinado de hígado-intestino en México. Si quieres contestar tú primero, Roberto, y después Gustavo. Yo creo que hay muchos pacientes que tienen indicación de trasplante intestinal en México. Hay muchos pacientes con gastrosquisis, secuela de gastrosquisis, que hay indicación, pues. Creo que a final de cuentas el trasplante como tal en México está evolucionando bien. Ahorita se está haciendo trasplante de hígado y está evolucionando bien. El trasplante intestinal prácticamente no está hecho en México, entonces requiere una serie de profesionales que se puedan dedicar a esto específicamente y ahorita son muy contados y la experiencia que se tiene es mínima. Creo que como yo he visto la evolución del trasplante en México, va a llegar, pero no creo que tan pronto. Ese sería mi muy particular punto de vista. ¿Qué dice Gustavo? Pues, futuro siempre existe y siempre hay espacio para crecer, pero yo creo que tienes que escoger muy bien tus batallas. O sea, todos los cirujanos de trasplante saben que hacer un trasplante de intestino es realmente fácil. Técnicamente es mucho más fácil trasplantar un intestino que trasplantar un hígado o un hígado segmentario, un hígado donante vivo. Pero el manejo que viene después y las complicaciones y la inmunosupresión y los resultados a largo plazo siguen siendo muy inferiores en trasplante intestinal que en trasplante hepático. El costo de un trasplante intestinal te da para hacer 3 o 4 trasplantes de hígado y para hacer 10 trasplantes renales. Entonces, en lugares donde siempre estamos batallando por recursos, donde las instituciones públicas dan por goteo las cosas, yo prefiero hacer 4 hígados que hacer un intestino en el que sé que no le va a ir tan bien como en el hígado. Realmente un hígado cuando le va bien se rehabilita perfecto al 100%. Y un trasplante de intestino siempre andas ahí batallando con la NPT y con el rechazo y con la inmunosupresión y el linfoproliferativo. Entonces, sí hay futuro. Se necesita una gente como tú, Daniel, joven y con ganas y con fuerza todavía para impulsar un programa de estos. Y terco como una... Muchas gracias. Les mandan saludos también de Sonora y mandan también otros saludos de otras partes de Perú. Y de hecho de allá viene la siguiente pregunta. Lo que Jacqueline Nelly quiere saber es el uso de antivirales después del trasplante. O sea, ¿cuál es el esquema que dan para profilaxis de CMV en cada uno de los centros? Gustavo platicó que lo que utilizan es terapia anticipada, entonces no sé si Roberto quieres tú comentar qué es lo que hacen ustedes. Es lo mismo, utilizamos terapia anticipada con ganciclovir y después más o menos le dejamos 30 días con valganciclovir
y ya después de ese tiempo los estamos manejando con carga viral, vigilancia con carga viral, nada más. ¿Y tú, Gustavo? Pues fue lo que les mostré este artículo que acabamos de publicar hace un par de semanas. Desde el inicio del programa nosotros siempre usamos terapia anticipada. Eso quiere decir que no tratas a los pacientes al menos que sea necesario. Aunque sean donador positivo, receptor negativo, aunque sean alto riesgo, lo seguimos con, inicialmente fue antigenemia, después ahora ya es PCR cuantitativa para citomegalovirus. Inicialmente es cada 15 días durante los primeros 6 meses, luego es cada mes durante los siguientes 6 meses, luego cada que lo necesite. Y cuando hay replicación viral que excede un nivel de corte arbitrario, que cada grupo usa un grupo diferente, nosotros usamos 1500 copias, entonces se inicia el tratamiento que puede ser con ganciclovir o con valganciclovir. Antes se daba inicialmente ganciclovir IV, pero la tendencia mundial, y según se ha publicado también en las guías para CMB de la Sociedad Americana de la Sociedad Internacional de Trasplantes, es que se puede utilizar valganciclovir como tratamiento y como profilaxis en casos de leves a moderados. Muchas gracias. De esta manera te ahorras mucho dinero también, que en programas como nuestros que no tienen dinero, darle profilaxis universal o profilaxis a los grupos de alto riesgo es muy caro. Y también se ha visto además que la población pediátrica es particularmente susceptible a los efectos adversos del ganciclovir o del valganciclovir. Hasta un 30% de los niños desarrollan alteraciones hematológicas de leucopenia, neutropenia, trombocitopenia. Pues si me permiten, la verdad es que nosotros hacemos una diferencia muy marcada entre los menores de 18 meses y los mayores de 18 meses por la posibilidad de que tengan anticuerpos transmitidos transplacentarios. Y entonces les hacemos carga viral pretrasplante y si la de sangre está negativa, incluso hacemos urinaria. Y solo los que tienen carga viral positiva les damos profilaxis con valganciclovir. Nosotros no utilizamos ganciclovir para nada, ni para la profilaxis ni para el tratamiento. Y los que son de más de 18 meses de edad, entonces, pues, la verdad es que utilizamos la terapia que ha discutido Gustavo, en solamente hacer vigilancia y les damos aciclovir por 28 días. A ver, acá hay muchísimas más preguntas. Pilar Leal tiene una pregunta acá. Sí, dice que cómo realizan la transición al programa de adultos. ¿Cuáles son los pros y contras que enfrentan de acuerdo a la institución en la que están? Porque, pues, digo, Gustavo está en un hospital pediátrico 100%, Roberto estuvo muchos años en un hospital de pediatría, pero que tenía junto a uno de los hospitales más grandes especialidades en México, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pros y contras que han encontrado en sus instituciones? ¿Cuál es la manera en la que abordan esta situación? Si quieres empezar tú, Gustavo. Pues ese es un enorme problema. Y esta transición o esta maduración de los pacientes pediátricos a los programas de adultos se ha visto desde hace muchos años en otros lugares y en trasplante renal aquí en México, y apenas ahorita la estamos viendo en hígado porque realmente los niños que se han trasplantado pequeños y que han logrado sobrevivir 20 y tantos años apenas están llegando a los programas de adultos. Nosotros ahorita tenemos un número muy importante, a lo mejor 30, 40 pacientes que seguimos viendo en el infantil, que no me oigan en el hospital, con 20 y tantos años de edad, y es un problema, y estamos tratando de referirlos a los programas de adultos, que es un problema también por la cobertura, que quién tiene ISSSTE, quién tiene IMSS, quién no tiene nada. Tratamos de coordinarlos con los centros de trasplantes de adultos, los que no tienen seguridad social los enviamos a nutrición, los otros a los centros de trasplantes de adultos del Seguro Social, pero generalmente no hay una buena comunicación entre el programa pediátrico, que lo conoce desde hace 20 años, y el programa de adultos. Y un problema muy importante que siempre vemos es lo que te decía, que estos pacientes llegan después de 20 años de trasplantes tomando 0.25 miligramos de tacrolimus cada 48 horas con niveles indetectables de tacrolimus con función hepática completamente normal. Y lo primero que pasa en un programa de adultos es que quieren subirle la dosis de Prograf para tener un nivel detectable porque les pone muy nerviosos que el Prograf sea indetectable. Hay que mencionar que estos niños son, pues, muchos de ellos prácticamente tolerantes o algunos incluso tolerantes. Nosotros tenemos ya un número no menor de pacientes que no toman absolutamente nada de inmunosupresión después del trasplante de hígado y otros que toman dosis muy pequeñas.
Entonces, eso es algo que como sociedad y como grupo de trasplantes en el país tenemos que ir coordinando, hacer esta transición y que los programas de adultos tomen conciencia de que estos pacientes no es la evolución habitual de un paciente trasplantado a edades mayores. Muchas gracias, Gustavo. Te va, Roberto. Y pues particularmente en el Seguro Social, como es básicamente la misma institución, no tenemos tanto problema porque reciban a los pacientes. La verdad, el pediatría en el Seguro Social los podemos ver hasta de los 17 años y a fuerza, así como castigo divino, a los 17 años un día los tienes que mandar a adultos porque ya no puedes tratarlos en pediatría. Entonces, particularmente en el centro médico, el hospital de especialidades nos los recibe inmediatamente. El detalle de ahí es que los que manejan trasplante de hígado en especialidades son gastroenterólogos, no son cirujanos. Los cirujanos tienen desafortunadamente muy poquita experiencia en trasplante de hígado. Entonces me pasa exactamente lo mismo de la inmunosupresión. Como son pacientes ya que tienen mucho tiempo de trasplante y con dosis muy pequeñas de tacrolimus, a veces hasta sin esteroides, pues estos quieren volverle a poner el esteroide o subirle tacrolimus. Entonces ese es el único detalle que he tenido con los gastroenterólogos. Afortunadamente hay una buena retroalimentación y nos hablan. Oye, Roberto, ¿qué te parece este paciente así, así? Y podemos entablar cierta comunicación bien y les va bien. Ahora que he estado en Guadalajara, pasa algo muy parecido, nada más que en Guadalajara hay una cooperación muy importante entre los dos hospitales. Entonces, se llevan muy bien y no tienen tanto problema. Entonces, eso es básicamente mi experiencia. Básicamente es con lo de la inmunosupresión. En cuanto lo reciban, la verdad no hay ningún problema. La institución es muy noble y básicamente son detallitos técnicos, ¿no? Está muy bien. Muchas gracias por la respuesta a los dos. Félix Carrasco pregunta sobre la pregunta, dice, ¿cómo les va con hígado izquierdo, segmentos 2, 3 y 4? Yo creo que quizás la pregunta, si la puedo refrasear, es si hay alguna diferencia técnica entre usar el lateral izquierdo o el izquierdo completo. No sé si quiere contestar Roberto primero. Mira, yo lo que le entiendo es, obviamente no está indicado en pacientes tan grandes. O sea, el segmento lateral está más o menos indicado hasta pacientes de 20, 25 kilos. Más nos va a quedar un hígado muy limítrofe. Los japoneses tienen una fórmula que dicen que lo mínimo que uno puede trasplantar es el 0.8%, que para un paciente, si le sacamos un hígado de 200 gramos, no le va a alcanzar a esa cantidad de peso. Entonces, nos podemos extender un poco a sacar todo el lóbulo izquierdo tomando todo el segmento 4, pero aún así es mucho riesgo. Entonces, yo recomendaría obviamente nada más el segmento lateral para pacientes menores de 25 kilos y ya me voy muy ambicioso. Más no es recomendable. Si se va a hacer un niño más grande, considérese mejor el hígado completo o un lóbulo derecho que ya es también demasiado grande para este tipo de pacientes. ¿Qué dices, Gustavo? Pues sí se hace, nosotros no lo hemos hecho porque trasplantamos niños, sería como trasplantar a un adulto pequeño. En donante vivo se puede trasplantar solo el segmento lateral izquierdo, solo el lóbulo izquierdo, solo el lóbulo derecho, incluso hay algunos locos en Corea que hacen 2 pedacitos de 2 donadores para un receptor. De que se puede hacer, se puede hacer. Hay que seguir los principios anatómicos nada más de la segmentación hepática. Obviamente que es más difícil o más peligroso para el donador y ahí siempre hay que cuidar el volumen residual hepático en el donante. La mayoría de los grupos que trasplantan adultos en donante vivo utilizan más el lóbulo derecho que el izquierdo. Muchas gracias. Yo creo que si podemos dejar el mensaje de que todo depende de la relación entre el peso del injerto y el peso del receptor, creo que es lo que necesita el receptor y lo que sea lo que sea seguro para el donante. Ahora, hay una continuación de la doctora Leal de la pregunta que dice, ¿qué opinan acerca de la participación de cirujanos extranjeros en el desarrollo de programas pediátricos? ¿Creen que ayude a traer cirujanos externos para mejorar la atención y acceso al trasplante para los niños en el país? Creo que esa pregunta va muy dirigida.
Pero eso sucede también, le podríamos contestar a la doctora que sucede lo mismo en adultos. Yo no creo que sea necesario traer a nadie de ningún lugar del mundo para trasplantar ni adultos ni niños en el país, porque eso no soluciona. Ese ha sido el problema eterno en México. Hace muchos años, lo que el Seguro Social hacía era pagar fortunas de dinero para mandar a sus pacientes a trasplantarse en Estados Unidos en vez de apoyar el desarrollo de sus programas, que después lo empezaron a hacer. Entonces, yo no creo que sea necesario traer apoyo de otras gentes. No creo que un cirujano americano o europeo sea mejor que un cirujano mexicano. Lo que se necesita es crear y desarrollar la infraestructura, los hospitales, los sistemas, la red de donación en nuestro país y enfocar nuestros esfuerzos en eso. Por supuesto que toda ayuda es buena y si estas gentes vienen de manera desinteresada a ayudar, pues toda ayuda es bienvenida. Pero no creo que a ninguno de los cirujanos que hacen trasplante de hígado en nuestro país, tanto de adultos como de niños, les puedan venir a enseñar algo diferente. La mayoría de los que hacen trasplante de hígado en México han tenido experiencia de formación en el extranjero y creo que más bien habría que utilizar esos recursos para desarrollar infraestructura y recursos materiales y humanos en nuestro país. ¿Tú quieres contestar, Roberto? Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay ahorita bastante gente preparada en México como para sacar lo que hay en México. Y lo que yo puse en alguna de las diapositivas que puse es, si hay cooperación entre los amigos cirujanos que ya nos conocemos, pues sería lo ideal. No necesitamos traer a nadie más de cualquier país para que esto se saque, pues. O sea, yo creo que Gustavo no tiene ningún inconveniente en trabajar conmigo, o tú, Daniel, con Gustavo conmigo, o hasta Mario Vilatova o los cirujanos de adultos trabajar entre todos. Yo creo que no hay ningún inconveniente, nos conocemos todos, pues. Creo que es más fácil hacer eso que traer a la eminencia de Estados Unidos o al profesor Tanaka, ¿no? Creo que es bastante con lo que tenemos en México como para sacarlo bien y sin problema. Muchas gracias por su respuesta. Yo creo que pasamos acá a la siguiente pregunta. Hay varias preguntas de diferentes personas en relación a la hipoplasia de la vena porta. Yo creo que le toca a Roberto, ¿no? Roberto, ¿tú cómo defines la hipoplasia en relación la defines en relación al peso, en relación a la talla, o cómo defines la hipoplasia y qué estrategia quirúrgica estableces? Es que la hipoplasia como tal en los niños muy pequeños, sobre todo en los niños menores de que serán 7 kilos, la vas a encontrar pequeña. Por definición, el tamaño del paciente va a tener vasos más pequeños. Por el tipo de patología, las atrexias de vías biliares usualmente tienen una vena porta hipoplásica y fibrosa. Entonces, definirla por el tamaño es bastante difícil. Me he encontrado portas hasta de 3 milímetros en niños, no sé, de 10 kilos, pero con una atresia de vías biliares muy terminal. Entonces, técnicamente o para definirla sí sería difícil. Yo a lo mejor te podría decir que 5 milímetros para abajo es una hipoplasia importante. ¿Qué técnica especial? Hay muchas técnicas descritas, desde que uno se vaya hasta la confluencia de la vena porta y la mesentérica superior y haga una plastía con un injerto venoso cadavérico, hasta en donante vivo, donde no podemos tener injertos, sacar la yugular interna de la mamá o la vena ovárica o la mesentérica superior en un adulto para tratar de irnos hasta la confluencia. Si por algún motivo no podemos ir hasta la confluencia, hay técnicas descritas en que se hace un parche anterior en la vena porta hipoplásica. Obviamente es una línea de sutura muy grande, con muchas posibilidades de trombosis, pero hay ocasiones en que la fibrosis de la vena porta no nos permite irnos hasta la confluencia. Lo ideal sería eliminar toda esta porta hipoplásica e irnos hasta donde tiene buen flujo la porta, porque uno teniendo buen flujo de la porta va a tener buenas posibilidades. Si no, va a ser una cosa muy difícil, ¿no? Gustavo, ¿tú quieres contestar? Pues es básicamente lo mismo. Todas esas técnicas están muy bien descritas por el grupo de Japón en un artículo seminal que se llama Innovaciones en la técnica quirúrgica en trasplante donante vivo, y ahí vienen todas las alternativas que ha dicho Roberto, desde sustituir por completo la vena porta hasta la confluencia, de ponerles un parche anterior, de irte a la bifurcación. Hay muchas maneras de solucionarlo, pero aquí lo importante es que esa es una
característica peculiar de los trasplantes pediátricos con niños con atresia de vías biliares, como ya mencionó Roberto, porque estas portas, además de fibrosas, hacen una esclerosis importante de la íntima por cuadros frecuentes de colangitis. Entonces son portas de muy mala calidad que de por sí eran pequeñas o podrían tener una vena porta preduodenal asociada a un síndrome de polisplenia y atresia de vías biliares que a veces dan problemas. Entonces ahí lo importante es siempre obtener el mayor flujo portal que se pueda. Si hay muchas colaterales, incluso tratar de ligarlas para favorecer un flujo hepatópeta vía portal. Y si de plano la porta no sirve, que ha sucedido, que son portas que de plano no puedes reconstruir ni alargar ni con un injerto de cadáver o de vivo, entonces pues hacer un puente largo hasta la mesentérica superior abajo de la cólica derecha, en la raíz del mesenterio. Es un problema frecuente en pediatría. Y en esos casos, también lo que se recomienda muchas veces es hacer primero la arteria hepática y perfundir primero con sangre arterial que con portal cuando tienes duda del flujo portal. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que lo único que quiero comentar de esto es que en este tipo de procedimientos es más importante la planeación que la reacción. Entonces, o sea, cualquiera de las técnicas que han descrito, o sea, que la tengas preparada y pensada antes de hacerlo. Yo creo que ese es como un buen consejo, ¿no? Para que no estés como batallando después que no tienes con qué hacerlo, ¿no? Pero por mucho que lo estudies y por mucho que le puedas hacer estudios preoperatorios al paciente, las condiciones cambian de manera muy dinámica y luego estos pacientes en lista de espera se deterioran y lo que tú en imagen pensaste que era una buena porta, cuando entras ahí son puros pellejos y no tiene buen flujo. Entonces, más bien tienes que tener el recurso, la posibilidad de hacer lo que sea necesario para tener un buen flujo portal. Sí, pero a lo que me refiero es que, o sea, tengas en anticipación y que si haces un donante cadavérico en esa semana, pues almacenes los vasos ilíacos que no usaste de ese donante y los tengas listos para utilizarlos en estos pacientes. O sea, que tengas a la mano herramientas, pues, ¿no? O sea, sí me queda claro que no puede salir todo como lo planeas, ¿no? Si no, la vida sería mucho mejor. Pero que estés listo para que lo que te va a aventar la vida en el camino, ¿no? A César Ascareño no le gusta para nada el Mars y dice que no hay que usarlo. Luego, Guido pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de trasplante hepático en pacientes con atresia que no desean hacer Kasai? Entonces, si quieren, podemos de nuevo replantear un poco la pregunta y decirles, pacientes que no se les hizo Kasai a tiempo, que están muy tempranos, ¿cuándo decidieran operarlos? ¿Antes de que tengan complicaciones o después de las complicaciones? Y si quieren, replanteamos la pregunta de otra manera después también. ¿Cuándo deciden, por ejemplo, le toca a Gustavo, ¿cuándo decidirías hacerle un trasplante hepático a un paciente que tiene atresia biliares y no se le hizo Kasai? Lo más pronto que se pueda. Un paciente con atresia de vías biliares sin Kasai tiene una mortalidad de 50% al año y de 90% a los 2 años. El paciente que no se le hizo Kasai. Entonces, pues tienes que ver la posibilidad de trasplantarlo lo antes que se pueda. Realmente el peso aquí ya no es un factor importante. Obviamente que entre más chiquito es más difícil. Nosotros el más pequeño que hemos hecho es de 6 kilos. En Japón el más pequeño que habían hecho cuando la última vez que estuve en contacto con ellos era creo que de 3 kilos. Entonces, generalmente son pacientes que tienen ya 4, 5, 6 meses y que deben de estar pesando por ahí. Al principio no hay una detención en el crecimiento de estos niños. Entonces, en los primeros 6 meses crecen normal. Entonces, deben de estar pesando más o menos 6 kilos. Ahora replanteamos diferente la pregunta, Roberto. O sea, ¿qué opinarías acerca de a un paciente que sí está en tiempo de beneficiarse de Kasai, hacerle directamente un trasplante de hígado? ¿Tú qué opinarías, Roberto? Mira, yo el más pequeño que he hecho pesaba 5.5 kilos. Obviamente está indicado hasta en neonatos porque el profesor Kazahara allá en Tokio está haciendo y ha reportado pacientes hasta de 3 kilos con monosegmento de donante vivo. Obviamente, pues tiene toda la experiencia del mundo el cuate, ¿no? Se puede hacer.
pero las posibilidades de complicaciones pues, cada vez son mayores. Yo estoy de acuerdo con Gustavo en el momento en que el paciente esté en las mejores condiciones, sin complicaciones, es el mejor momento, porque son buenos pacientes. O sea, yo he visto pacientes de 6, 8 meses con atresia de vías biliares sin Kasai y están bien. Entonces, en ese momento es el momento para trasplantarlos. Ahora, también he visto pacientes sin Kasai al año y medio que están muriendo, ¿no? Entonces, desafortunadamente ahí ya no hay posibilidades de hacerlo, ¿no? Yo creo que en el momento en que esté el paciente en las mejores condiciones, en ese momento se tiene que hacer. Sobre lo que decías, Daniel, es un sinsentido pensar en trasplante hepático como tratamiento primario de la atresia de vías biliares. Eso se propuso hace algunos años y se vio que es un absurdo. Primero, porque no hay suficientes hígados para trasplantar a todo mundo. Y segundo, porque actualmente con el Kasai podemos tener buenos resultados a largo plazo, con sobrevida con el hígado nativo, en más de un 40%, con un drenaje biliar exitoso. Entonces, el esfuerzo debe de hacerse por operar a estos niños de Kasai lo más pronto que se pueda. En la literatura mundial dicen 8 semanas, 3 meses. Nosotros nos vamos por las condiciones particulares de nuestro país hasta 120 días, que son 4 meses. Y tenemos también algunos trabajos que demuestran que en estos pacientes entre 90 y 120 días, que para un estándar internacional ya no deberían ir primero al Kasai, sino al trasplante, en México se obtiene un beneficio a largo plazo de más de un 25% de su vida con hígado nativo y te da tiempo a esperar a que llegue el hígado. Todo esto hay que ponerlo en la perspectiva de qué tanto acceso tienes al trasplante. Y hemos visto que en México la tasa de donación es muy baja, no puede ser comparable con ningún país europeo, Estados Unidos, incluso Latinoamérica, y se hacen solo 2 trasplantes de hígado por millón de habitantes por año. Entonces, no vas a tener hígados para trasplantar a estos pacientes. Y el principio que siempre insistimos con los cirujanos pediatras es que el tratamiento de la atresia de vías biliares debe ser secuencial. Se les debe de ofrecer siempre primero un Kasai lo más temprano posible, idealmente antes de los 90 días, te puedes ir hasta los 120 días en nuestra experiencia, y si eso no funciona, entonces será el trasplante. Muchas gracias. Miren, hay muchas preguntas y de veras que sí las quisiera poner todas porque hay varias buenas, pero tampoco nos podemos quedar aquí hasta después de la cena, ¿no? Entonces, vamos a cortar con una última pregunta aquí escogida al azar. ¿Cuál es su experiencia en retrasplante hepático? Le va primero a Roberto. ¿Cuál es tu experiencia en retrasplante, Beto? Pues mira, ahorita yo tengo 5 pacientes. Los 5 pacientes, 3 fueron de donante cadavérico el primero y los otros 2 de donante vivo. Técnicamente, para quitar un hígado de retrasplante es una super broncota. O sea, si el atresia de vías biliares operado batallamos para quitar el hígado, para un retrasplante es un verdadero suplicio. Y sobre todo cuando tenemos 2 venas cavas, que hicimos piggyback en el primero y dejamos el trasplante cadavérico con su vena cava, tenemos 2 venas cavas, es de verdad un suplicio. De estos 5 pacientes solo me sobreviven 2. Y de los 2 de vivo los volvemos, de estos 5 fueron 3 de cadáver y otra vez 2 de vivo. Solamente sobreviven 2. Es de verdad bastante difícil hacerlo. Creo que el retrasplante, pues obviamente nada más se va a dejar a la persona que ha hecho trasplante bien, pues, porque si no es un verdadero suplicio. Gustavo. Pues nuevamente aquí tiene que venir un balance entre la oferta de órganos y la demanda que tienes. En México, en general, como país, en adultos y en niños, la tasa de retrasplante es baja porque no tenemos suficientes injertos. En las series americanas de trasplante pediátrico está un 16% de los trasplantes en niños son retransplantes y en México es muy bajita. Nosotros, de los 150 trasplantes que hemos hecho, 3 han sido retransplantes, los 3 han sido por rechazos crónicos inmunológicos en pacientes que se han tenido que retrasplantar 4, 5 o 6 años después del trasplante. De los 3, 2 están vivos y uno le fue mal después del retrasplante y siguió teniendo problemas ahí inmunológicos que nunca pudimos descifrar y acabó perdiendo el segundo injerto, también unos meses después. Entonces nosotros solo hemos hecho 3 retrasplantes, nos ha ido bien, todos han sido de donante cadavérico. Nosotros somos
muy selectivos con el donante vivo, y no hemos hecho ningún retrasplante con donante vivo. Ese paciente debía haberse en todo caso trasplantado inicialmente con el vivo y ya retrasplantado con el cadáver, según nuestra manera de ver. Tienes más injertos vasculares, tienes más longitud para reemplazar cavas o estas cosas que dice Roberto. Entonces, nuestra experiencia es limitada y el recurso en México para un retrasplante en hígado es muy limitado. Muchas gracias. Pues hay más preguntas y de hecho yo tengo la lista de las mías que ya no pude hacerlas, pero ya otro día con más calma. Eran puros toritos, ¿verdad? Pues tú qué crees, compadre. No, yo creo que son, lo que yo quería preguntarles son cosas que va a presentar nuestro grupo en el Congreso de Acapulco, al que están todos ustedes cordialmente invitados, tanto los panelistas como nuestros participantes. Ahí vamos a presentarles varios trabajos de nuestro grupo, que yo creo que va a ser el momento de discutirlo, y aquí no vamos a poder ya por motivos de tiempo. Le cedo la palabra a la doctora Mara Medeiros, la presidenta de nuestra sociedad. Oye, Daniel, nada más una observación rápida. Mándame. Vi aquí una pregunta del doctor Trejo, obviamente ya no la vamos a contestar, pero para mí es un honor que el doctor nos ponga una nota, pues. El doctor Trejo es el primer jefe de trasplantes del Hospital de Pediatría del Centro Médico, y yo tuve el honor de ser su residente. Desafortunadamente no tuve el honor de ser su alumno como trasplantólogo, pero Gustavo sí tuvo la oportunidad de trabajar con él. Y pues me da mucho gusto que haya puesto un comentario el doctor. Le mando muchos saludos y un abrazo. Muchos saludos y felicitaciones al doctor Trejo, que aunque ha dicho que se jubila 30 veces, sigue trasplantando y sigue impulsando a los trasplantes y está haciendo un excelente trabajo en Guanajuato, y sin duda que es uno de los pioneros de nuestro país. Muchas gracias al doctor y a ustedes dos por estar con nosotros, a todos los que nos escuchan. Le cedo la palabra a nuestra presidenta. Pues yo los quiero felicitar por esta presentación que ha sido muy extensa, muy exitosa, y yo creo que hay mucho que hacer para trasplante de hígado en México. Les agradezco muchísimo. Muy, muy buenas presentaciones. Felicidades. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues a seguirle jalando para adelante. El que se cansa pierde, entonces hay gente joven, ojalá que en la audiencia haya habido gente que se entusiasma, hay gente joven como Daniel y como otros grupos en Monterrey, en Guadalajara, que están impulsando esto para adelante. Eso es lo que se necesita, que la gente empuje en conjunto y que no seamos almejas que nos vamos jalando las patas. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego.